Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Seguimos en nuestro compromiso de analizar desprevenidamente los puntos del Acuerdo de La Habana. Para analizar el tema de justicia, que es quizás el que más dificultades está creando en el análisis y en el apoyo al acuerdo, hemos invitado a dos grandes juristas colombianos, al doctor Jaime Arrubla, que fue presidente de la Corte Constitucional, es profesor universitario y experto en estas materias, al doctor Rodrigo Uprime, que también es profesor universitario en la Universidad Nacional, gran jurista, dedicado principalmente al tema de los derechos humanos. Con ellos hemos hecho el acuerdo de hablar sobre el tema, pues sin necesidad de estar en polos opuestos. Vamos a tratar de hablar con toda serenidad sobre la materia, porque hay muchísima preocupación. Mucha preocupación de la sociedad civil de verse sometida no a la justicia transicional, que yo creo que ha conseguido un consenso en la sociedad colombiana, que para poder llegar a acuerdos era necesaria la justicia transicional, sino para tener que someterse a un tribunal especial propuesto por la FARC, donde todas las personas que tengan que ver con el conflicto en materia criminal pues tendrán que someterse a este tribunal, así sea ya cosa juzgada. Empecemos por preguntarle al doctor Uprimi, en materia muy sencilla, porque hay veces que la gente dice, pero ¿qué es eso de la justicia transicional? ¿Por qué fue necesario acordar la justicia transicional para firmar el acuerdo con la FARC? Gracias, Noemí, y un saludo al doctor Arrubla, y es un placer compartir con ustedes dos esta discusión que es compleja, que es difícil y que genera muchas sensibilidades. Uno puede definir, digamos, de manera muy breve la justicia transicional como los distintos esfuerzos que hace una sociedad por enfrentar un legado de violaciones masivas a los derechos humanos ligados a dictaduras o conflictos armados en un periodo de transición, entonces en un periodo muy complicado. Entonces, un esfuerzo por hacer una tarea muy complicada, que es cómo repara uno a las víctimas, cómo esclarece uno la verdad, cómo hace uno que los victimarios rindan responsabilidades cuando ha habido no uno o dos violaciones aisladas a los derechos humanos, sino violaciones masivas. Eso ya es muy complicado, pero además en un momento muy complicado, que es un momento de transición, y aún más complicado cuando uno trata de hacer una transición negociada, o sea, una negociación de paz. Entonces eso hace que sea un tema muy difícil y que es un tema que genera, digamos, discusiones muy intensas en todos los países donde se ha intentado. No debemos creer que es que los colombianos somos, digamos, más peleadores o menos inteligentes que otros, sino que este es un tema divisivo porque chocan dos valores. Chocan el valor de esclarecer y llevar a la justicia responsables de crímenes atroces, y entonces que uno diría deberían tener penas muy altas, y que eso es incompatible con la idea de lograr una negociación en donde se necesita que haya, digamos, una reducción de la punibilidad para permitir la negociación, y eso es lo que hace que sea un tema objetivamente muy difícil. O sea, se sacrifica un poco la justicia, básicamente la pena, el castigo, en aras a la verdad, la reparación y la paz, para conseguir la reconciliación. Exactamente. Un poco yo creo que uno podría decir que en esos momentos de transición uno puede tener como tres modelos teóricos. Uno, en donde uno dice la paz es tan importante que olvidémonos de la justicia, que era como el modelo viejo, el modelo de las amnistías generales y sin condiciones, el modelo de perdón y olvido que se hizo, por ejemplo, en España, y que allá les funcionó, aunque hoy está en discusión, pero para su transición les funcionó. Otro modelo en donde uno dice, no, la justicia plena, pero eso solo ocurre cuando uno logra que el otro sea derrotado y no haya una negociación, sino haya una sometimiento a la justicia, lo que uno podría decir el modelo de Nuremberg. Pues los aliados ganaron, entonces le impusieron la justicia a un grupo, digamos, determinado, no a todos, pero a un grupo determinado, una justicia muy rigurosa, pero claro, no miraron sus culpas y no hubo negociación. Y en la mitad está el que hemos optado en Colombia, que es lo que uno llamaría un modelo de justicia transicional, en donde uno busca un balance, y ese balance siempre será controvertido. A ver, doctora Arrubla, entonces
entonces para esto se crea un tribunal especial porque la FARC no aceptaron el sometimiento a los tribunales colombianos, a la justicia que teníamos nosotros vigente. Y hay dos temas. La transitoriedad son 50 años, 52 años de conflicto que van a ser pues analizados por este tribunal, y lo otro es un tribunal atemporal porque no tiene periodo, de modo que la justicia ordinaria colombiana va a estar con un tribunal especializado, paralelo en muchos aspectos. ¿Cómo ve usted eso? A ver, Noemí, yo veo que indiscutiblemente la justicia tenía que ser una justicia transicional. Si estamos discutiendo la paz, es obvio que la guerrilla no se iba a ir para la cárcel. O esperaba algo diferente, no la justicia tradicional. Esto ya el país había avanzado algo de esto con los paramilitares, recordemos que hubo también una especie de justicia transicional. Ahí lo que vería era quién iba a aplicar esta justicia transicional. La justicia tradicional colombiana. Todo parece indicar, eso hubiera sido el ideal, y yo esperaría que hubiera sido así. Pero todo parece indicar que las FARC Pero lo no que lo dice la permitió. gente es que la justicia en Colombia no opera. Pero ¿cómo no va a operar? No es sino que usted me busque uno de los guerrilleros de las cabezas y usted inmediatamente le encuentra más de una condena en Colombia. Todos las cabezas de los que fallecieron y de los que hoy regentan las FARC han sido condenados. Y ayer Mire, Eber usted Bustamante búsquelo dijo de- que todavía había una persona del M-19 en la cárcel pagando pena porque la amnistía no fue como la dice la gente, un indulto general. Coja usted, Noemí, por ejemplo, todo lo que fue la parapolítica. Y mire usted la justicia a dónde llevó la parapolítica. La gran mayoría están condenados. Porque no hay far política en la Corte. Pues es que no tienen fuero, ni más faltaba que lo tuvieran. Entonces, por eso la Corte no pudo conocer, pero ha conocido las demás instancias de la justicia ordinaria. Yo creo que precisamente la prevención de las FARC frente a la justicia ordinaria es precisamente porque ha sido efectiva. Y de pronto hay desconfianza porque han sido condenados a que fueran esos los que fueran a aplicar una justicia transicional. Entonces yo veo que se ha tenido que aceptar un tribunal al látere. A mí personalmente no me gusta que se sustituya la justicia ordinaria, por principio. Es que ¿Por este institucionalidad Estado o? descansa en tres grandes pilares y uno de ellos es la justicia, y estamos diciendo que no sirve para los propósitos de la paz. En cierta forma yo creo que se le está haciendo un reconocimiento a los reclamos que tenía las FARC de que este era un Estado fallido. Obviamente fue lo mejor que se pudo negociar, nos dijo el doctor de la Calle. No nos va a gustar a todos, pero fue lo mejor que pudimos sacar. Entonces, con esa prevención es que entramos a analizar ese componente de esos organismos que van a administrar justicia. Una justicia muy especial, porque es una justicia que ante todo debe reparar la víctima. Es una justicia que ante todo debe buscar la verdad. Pero es una justicia que en muchos casos va a haber amnistías, porque ahí mismo lo traen los componentes de justicia e indultos, y que obviamente en aquellos delitos donde no se va a poder amnistiar o indultar van a entrar estos tribunales y estas salas especiales a administrar esa justicia. O sea, contra los delitos de lesa humanidad y los crímenes atroces, que esos no quedarían impunes. Según el acuerdo, esos no pueden quedar impunes. Sí. Y que fue lo que destacó también la fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces allí van a haber unas penas sustitutivas, unas penas más abreviadas, porque no van a ser al tope de lo que hoy es la justicia ordinaria. Yo lo que me pregunto es si eso no lo podían haber hecho unas salas en los tribunales superiores. Pues yo creo que sí, y eso hubiera sido lo ideal, Doctor Uprimi. como fue en el caso De los Justicia y paz. de los paras. de justicia y paz. Pero todo parece indicar que las FARC no lo aceptaban y no lo aceptaron. Doctor Uprimi, dice el acuerdo que el grado de contribución de una persona o colectivo estará en relación con el tratamiento a recibir. ¿Cómo es el tema de que depende de cómo lo que yo vaya a contribuir, así me van a tratar, como el DOUDES?
porque después de la Segunda Guerra Mundial el derecho penal la sanción era personal. Ha habido unas evoluciones en los últimos años sobre la sanción a los colectivos, incluidos partidos políticos, ONG, lo que fuera. No hay riesgo de que se politice y que sea una herramienta de mucho riesgo contra la sociedad civil, siendo que se siente que se justificaba el levantamiento. No, yo no creo. Lo que se establece ahí es como esta idea y este mecanismo. La idea es, mire, vamos a crear un mecanismo, digamos, unos principios especiales por las circunstancias especiales que se viven en un proceso de paz. Y esos principios están estructurados en la idea de que hay como 4 grupos de personas o de crímenes. Uno, los que cometieron delitos totalmente amnistiables. Por ejemplo, el guerrillero que solo estuvo involucrado en rebelión, porte ilegal de armas, homicidio pero en combate, esos serán amnistiados y la rebelión en la tradición colombiana. 2, aquellos que cometieron crímenes, llamémoslos atroces, crímenes de guerra o de lesa humanidad, y contribuyen inmediatamente a la justicia desde el primer momento, entonces esos tendrán lo que se llama la sanción propia, que es la restricción de la libertad para cumplir sanciones restauradoras. Sí. Los terceros, los que también contribuyen a la verdad, pero lo hacen de manera tardía. Entonces ellos tendrán penas de cárcel de 5 a 8 años. Y los que dicen, no, yo no fui, a mí derróteme en juicio, y son derrotados en juicio, y esas personas tendrán de 15 a 20 años. Entonces el principio es los beneficios que usted obtiene están condicionados a su contribución a la paz, contribución a la verdad, contribución a la reparación. Va a haber una pausa y seguimos con ese tema porque es tremendamente importante, y es las personas que nos sentimos inocentes, y además el tema del narcotráfico, que también es muy complejo sobre la materia de la conexidad. Entonces hagamos la pausa y continuamos. Bueno, estábamos en un tema muy importante, y es un poco el temor que hay de muchos agentes de la sociedad civil, de muchas personas que a mi juicio son víctimas, que se vieron obligadas o por los paramilitares o por los guerrilleros, por ejemplo, a pagar dinero para defender su vida o sus propiedades. Y entonces se van a ver posiblemente sometidas al Tribunal Especial, y se dice, pero no las van a condenar porque pues hubo coacción y fue legítima defensa. Pero les pregunto a los dos, es que no solamente es grave la condena, que es muy grave y muy indigna mucho, no, es que el proceso es muy duro, es que gente inocente, por ejemplo, personas del gobierno que han tenido que, en ejercicio de su competencia, cumplir con el deber, y de pronto verse sometidas a un proceso que le cuesta muchísimo dinero, que le quita todo el tiempo, toda la tranquilidad, y que da se siente una cierta deshonra estar sometido al proceso. Es que a veces los penalistas se les olvida que lo grave no es solamente la cárcel, la sanción, no, el proceso es muy duro mientras uno demuestra que es inocente. Y yo también les dejé en punta el tema del narcotráfico como delito conexo. Es decir, estos narcotraficantes de este país, con la justificación de que era para financiar esta rebelión, ¿pueden verse no sancionados? A ver, digamos, sobre el tema de las personas que fueron coaccionadas y entonces pagaron a grupos armados ilegales, lo que llamamos aquí informalmente vacunas y cosas de esas. Yo creo que los principios que están en el acuerdo son claros, digamos, claramente se establece primero que el tribunal debe respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, y claramente cuando habla de que puedan juzgar a posibles colaboradores financieros, dicen
obviamente que no tenga que ser personas coaccionadas. O sea que en los principios sigue como principios clásicos. Pero hay que probarlo, el debido proceso. No hay que probarlo, porque se parte de la presunción de inocencia. O sea, el tribunal parte de la presunción de inocencia. Entonces, pero hay que probarlo. No, hay que probarle que usted financió y hay que probarle que usted financió con culpa, con dolo. O sea, se juntan los elementos clásicos del derecho penal. Yo creo que está generando la imagen de que ahí no opera el derecho penal clásico. Claro que opera para aquellos que sean derrotados en juicio. Donde hay una reducción del derecho penal clásico es en la punibilidad fuerte que trae el derecho penal clásico para aquellos que colaboren. Entonces ahí sí se establecen, si se quiere, flexibilidades, pero no son flexibilidades en contra del procesado. Pero el ganadero que pagó 50 millones de pesos a unos o a otros, porque eran igual de extorsionadores, tanto los paramilitares como los guerrilleros, para condicionado a que no lo mataban y que le respetaban su ganado, supongamos. Entonces lo denuncian, demuestran que pagó. De todas maneras tiene que someterse, porque el tribunal lo dice, me abstengo, porque ¿de dónde saca la prueba de que fue coaccionado para que pagara? ¿Cómo funciona eso? No, el tribunal tiene que investigar, indiscutiblemente, ese y cualquiera otro, porque no puede de entrada decir no investigo. Lo que decía el doctor Uprimi, y es correcto en cómo deben ser las cosas, tiene que garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Aquí el problema, Noemí, es confianza. ¿Inspira confianza el tribunal que se va a crear? Yo digo, uno puede hacer una evaluación de la confianza de los tribunales que están creados en este momento, por la forma como han actuado en el pasado y están actuando en el presente. Me inspira confianza la Corte Suprema, me inspira confianza el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal del Tribunal de Medellín, que ha tenido estos componentes, estos académicos, pero un tribunal que es post facto, que no sabemos cómo apenas se va, por eso es que hay cierta inquietud. Yo creo que tranquiliza un poco en parte la forma como se va a integrar ese tribunal, así sea una forma bien discutible, porque hay unas ONG designando magistrados, el Papa que no lo habían consultado y le llama a uno la atención de cómo lo ponen sin haberlo consultado antes. Bueno, ahora lo cambiaron por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Me imagino que ya aceptaron, correcto. Es decir, no, es que son organizaciones importantísimas, son organizaciones importantes, pero ojalá no se equivoquen en la elección de la persona. Sí, ¿a quién conocen ellos en Colombia? Van a tener que asesorarse muy bien, porque aquí tendrán un delegado. Esperamos que ese tribunal se conforme con juristas de las más altas calidades. ¿Para qué? Para que haya una confianza en la gente y en la guerrilla también, porque al fin y al cabo esto es un punto que va a ser equilibrante en este proceso y sobre todo en las víctimas, de que no va a ser una cosa de justicia, un remedio de justicia, sino que en realidad va a haber justicia transicional, pero que va a haber justicia y que va a haber justicia restaurativa. Y que va a haber verdad y que va a haber... Por eso nos preocupa que sea un tribunal ex post facto, porque siempre el tribunal ex post facto crea esa sensación de cómo va a ver las cosas, cuál va a ser la experiencia de las personas que van a llegar allí. ¿Cuántas personas, campesinos, empresarios, víctimas? Yo no hablo de los que han coadyuvado la creación de los paramilitares, que son los criminales. No hablo de los que han coadyuvado la creación de los guerrilleros, que son los criminales. No, ¿cuántas víctimas se habrán dado en 52 años en Colombia que han sido coaccionadas, que han sido vacunadas? Es decir, pensábamos, porque ha sido tradición de la gente de bien de Colombia, desde la más humilde, es no haberse visto envuelta nunca en un proceso penal que es cierta indignidad. Eso denota cierta indignidad uno haberse sometido a esos temas. Sí podrá un tribunal especial abocar esos miles y miles y miles de personas que en 52 años hayan sido víctimas. Nos toca una pausa y al terminar el programa les pido el favor de que ustedes nos digan a los colombianos cómo se puede acometer el conocimiento
de centenares de estos delitos que se han cometido. Nos quedamos en punta. ¿Cómo hacer para que esa justicia contra miembros de la sociedad civil presuntamente involucrados en el conflicto en materia grave en los últimos 52 años? ¿Cómo hacer para que no sea selectiva, vindicativa, política? Es decir... No, yo creo que algo que dijo el doctor Arribla es crucial. Mucho se va a jugar en la selección de los magistrados y magistradas que integren el tribunal. A mí también hubiera preferido, digamos, que hubiera sido un órgano de la justicia colombiana, hubiera facilitado las cosas, pero en el proceso se entendió que era necesario crear un tribunal especial porque las FARC, que se sentían en guerra contra el Estado, consideraban una indignidad someterse a la justicia del enemigo y por eso plantearon al inicio un tribunal internacional. La transacción que al final se logró es que no fuera un tribunal internacional, sino un tribunal nacional, pero que surgiera del acuerdo de paz, que fuera esa jurisdicción especial. ¿Miembros internacionales no va a haber? Va a haber miembros internacionales. Entonces eso lo hace internacional. No, no lo hace internacional porque un tribunal internacional es un tribunal que surge de una norma internacional que se rige por el derecho internacional y este es un tribunal que no va a surgir de normas colombianas que tiene referentes de derecho internacional ya incorporados al derecho colombiano. Una pregunta, pero la Constitución no exige que los magistrados que juzgan tengan que ser colombianos. Sí, pero obviamente el acuerdo de paz implica varias reformas constitucionales. Entonces la incorporación, es decir, en la Constitución vigente no cabe esa jurisdicción especial de paz porque no está en la estructura de la rama judicial como hoy está en la Constitución. Por eso la incorporación de la jurisdicción especial de paz implica obviamente una reforma constitucional. Eso es clarísimo. ¿Y por qué los magistrados en casi todas partes del mundo tienen que ser nacionales? Porque en el análisis de la responsabilidad sobre un delito, normalmente hay que conocer la cultura y las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delincuente o presunto delincuente. Por eso ¿No sería importante que fueran nacionales así los nombraran internacionales? La mayoría son nacionales. No, pero los que pueden nombrar internacionales los que van a nombrar que a se los magistrados. Colombianos, porque es que esto es complejo. Eso es muy complejo, pero lo que debemos reconocer es lo siguiente: somos infortunadamente por la guerra una sociedad extremadamente polarizada. Sí. Entonces, cualquier sistema de nombramiento que hubiera sido puramente nacional hubiera sido impugnado como parcializado. Y por eso tocó recurrir a instancias internacionales como Naciones Unidas, como el que podrían nombrar colombianos. Tienen que nombrar colombianos. O sea, de los 42 miembros que van a ser parte del tribunal, no puedo decir exacto, no hago ahorita el cálculo exacto, pero yo diría que de los 42, 35, 30 son colombianos. En todos los casos la decisión está en manos colombianas. ¿Es obligación que haya extranjeros o podrían ser todos colombianos? No, fue a lo que se llegó en el acuerdo. Entonces va a haber un componente de extranjeros que es mínimo, son 4 o 5 en una sala de 20 y tantos, 24, sí. Pero va a haber también componente nacional. Aquí lo que observa uno, Noemí, siguiendo en esa orientación, es que indiscutiblemente es un tribunal al látere del sistema. Va a necesitar una reforma no al látere, suprasistema. Suprasistema, es órgano de cierre. Es decir, aquí no hay recursos extraordinarios con el sistema colombiano, allí se va a dar la última palabra, es órgano de cierre y obviamente va a revisar, eso sí, sentencias que ha emitido la jurisdicción ordinaria. Definitivas. Porque esas sentencias de cosa juzgada van a ser objeto de revisión en el marco de lo que hablaba ahora el doctor Uprimi, de personas que hayan estado sancionadas y castigadas por delitos relacionados con el conflicto. Obviamente tienen que pasar allí. Y esa es la gran expectativa, ese es el gran juego y esa ha sido una de las grandes críticas y es un punto
en este momento de la discusión política que ha polarizado el país. Si eso es una justicia en realidad de verdad real, transicional, o si es simplemente un gusto que le tuvimos que dar a las FARC para que pudiera y que no tenga plazo esa justicia. ¿A usted le parece que? Pues es que el plazo lo pone la última causa de la cual conozca, ¿cierto? Y el último plazo será cuando se resuelvan esos casos o aparezcan las prescripciones y las caducidades, que son las que ponen fin a toda relación jurídica en debate. Pero eso es un sapo de los que debería aceptarse. Ese es un sapo que nos tenemos que tragar los que nos gusta una paz negociada. Pero lo que yo creo es que esta justicia tradicional debe ser actuar muy rápidamente. Yo esperaría que en 5 años esté resuelto todo, pero que ponerle un límite era irreal porque no sabemos qué va a pasar. O sea, con Justicia y Paz creíamos que en 2 o 3 años se sacaba todo y 8 años después había muy poquitas sentencias por problemas prácticos de la complejidad de estos procesos tradicionales. Entonces yo sí creo que todos tenemos claro, y todos los que vayan a integrar ese tribunal van a tener claro que la justicia tradicional tiene que ser rápida, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero el país requiere respuestas rápidas. Pero que ponerle un límite, que decir en 5 años tiene que evacuar todo, era un límite irreal. Entonces, ¿y 20 años? Entonces ese es el problema, que si uno le pone 20 años... Se nos acabó el tiempo y de verdad quiero agradecerles a estos 2 juristas que uno quisiera que fueran parte de ese tribunal especial, porque son particularmente doctos y éticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.